Qué lindo es el Señor. Amén. Amados hermanos, en este día vamos a tomar un tema. Se llama la fe de Dios. La fe de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eres bueno. Gracias, Padre, por este privilegio de estar en tu presencia. Y gracias por estar junto con mis hermanos, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, y con una misma necesidad, Señor, de alabarte y de ser alimentado a través de tu palabra. Espíritu Santo, usa mis labios y enséñanos la clase de fe que tú tienes, Señor. La fe de Dios y la fe del mundo. Enséñanos a diferenciar, Señor, para ver cuál clase de fe estamos viviendo, a qué clase de fe estamos obedeciendo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y hacer la diferencia para vivir como hijos tuyos, agradando con todos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. La fe de Dios. Hay dos clases de fe, amados. La fe de Dios y la fe del mundo. La fe del mundo es ver para creer. En cambio, la fe de Dios es creer primero para poder ver. La fe de Dios, amados hermanos, entra por el oído. Por eso el Señor nos dio dos oídos y una boca. Pero por los dos oídos tiene que entrar la fe al oír la palabra. Vamos a ver en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Mira lo que nos dice aquí su santa y bendita palabra. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que ser alimentados por la palabra. Nuestra fe se alimenta por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por el oír. Porque siempre está oyendo la palabra de Dios. No la del hombre, sino la de Dios. En cambio, la fe del mundo entra por los ojos. Yo creo lo que veo. Si no lo veo, no lo creo. Así dijo Tomás. Es la fe del mundo. ¿Por qué dijo Tomás eso? Porque todavía Tomás tenía la fe del mundo. No tenía la fe de Dios. La fe de Dios fue sembrada en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Allí fue depositada en nosotros la fe, el amor. Tantas cosas, tantas virtudes que nos trajo el Señor para que nosotros seamos beneficiados y podamos vivir esa nueva clase de vida. La fe de Dios, amados hermanos, se perfecciona en nosotros cuando obedecemos la palabra y la ponemos por obra en nuestra vida, confesándola diariamente. Allí se desarrolla nuestra fe. Estudiamos la palabra, la Biblia, y tenemos que confesarla, tenemos que obedecerla y actuar en ella. Entonces allí nuestra fe se va desarrollando. Veamos en 2 de Corintios 4:13. Sí, amados, porque han hecho un misticismo eso por la fe.
Cuando yo me convertí, se hablaba mucho de fe, pero nadie me explicaba en qué consistía la fe. Yo creía que la fe tenía que ser como una bola que venía del cielo y caía a la tierra y uno iba a buscar rápido a ver si alcanzo algo de fe para mí. Pero ¿qué dice aquí sencillamente la palabra? En 2 Corintios 4:13. Y dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Primer punto, hay que tener el mismo espíritu de fe. O sea, tenemos que ser creyentes, hijos de Dios. Repito, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito en la Biblia, estando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Creí, por lo cual hablé. Primero hay que creer, para después hablar, con fundamento, con solidez, con madurez espiritual. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Como creyentes en la palabra, estamos alimentando nuestra fe, hablando lo que dice Dios en su palabra escrita. Veamos en Isaías 55, del 10 al 11. Porque el Señor ya desde el Antiguo Testamento estaba ya anunciando esa maravillosa palabra que vendría como lluvia y como nieve a regar nuestras vidas, a regar nuestro terreno espiritual y llenarnos de su fe. Isaías 55, 10 al 11 dice: mire el Señor cómo compara su palabra con la lluvia y la nieve. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no desciende para nada, no, sino para hacer un trabajo específico. Y no vuelve allá, no regresa allá donde salió, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Mire lo que hace la lluvia y la nieve. Hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¡Qué maravilloso! Así será mi palabra, dice. El Señor compara su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor envió su palabra para que nosotros estuviéramos hablando esa palabra, enviando esa palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento principal, hermanos. Así como la lluvia y la nieve no regresa atrás vacía, no regresa a las nubes vacías, sino que hace su trabajo y después, ¿cómo regresa? Por la ley de la evaporización. Regresa la humedad. Cuando vemos un día húmedo, es que está subiendo el agua que viene en la nieve y en la lluvia, regresa. Pero después de haber germinado, después de haber dado fruto, después de haber dado pan, de semilla y pan al que come. No solamente a nosotros, sino a tantos pajaritos. ¿Quién regó la tierra para los pajaritos? Dios. Lo mismo hace con nosotros cuando nos da de su palabra. Está regando nuestra vida, alimentándonos de su palabra. Gloria al Señor. Esta es la fe verdadera, hermanos. La que proviene de la palabra, la que está fundamentada en la palabra. La fe divina que nos trajo Cristo para que podamos vivir esta nueva clase de vida. La vida en Cristo es una nueva vida, hermanos. No es la vida que vivíamos en el mundo. El
Sí, hermanos. Veamos en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Para que podamos entender cómo es esta nueva clase de vida. ¿Cómo? Porque la vida vieja era producto de la vieja que engendró, la vida que engendró papá y mamá. Una vida humana. Ahora no solamente es humana, sino también divina. Amén. Y dice así, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces somos una nueva creación en Cristo. Ahí está el valor de la nueva clase de vida. Porque esta nueva clase de vida no es la continuación de la que recibimos de papá y mamá, sino que tenemos que coger la vida que Dios nos dio, la nueva clase de vida. Somos hechura de Dios, Padre, creados en Cristo Jesús. Creados, una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios ha preparado todo, absolutamente todo, para que nosotros andemos como es digno en esa nueva clase de vida que Cristo nos dio. Amén. Eso es algo maravilloso, hermanos. Muchos cristianos creen que si decimos algo o pedimos algo a Dios, Él tiene que ocurrir inmediatamente lo que pedimos o lo que le decimos a Dios. El error que cometen es pensar que es nuestra fe y nuestra confesión las que producen, o mejor dicho, las que producirían lo que nosotros dijéramos, como por el arte de magia. Pero no es así, hermanos. Olvidando que para recibir cosa alguna de parte de Dios, debíamos confiar 100% en Él y no en nuestras palabras. No, amados, sino en Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Tenemos que creer primero. Tenemos que afianzarnos completamente en la fe de Dios. La fe de Dios, repito una vez más, hermanos, se basa en la obediencia que nosotros tengamos a la palabra. Si obedecemos la palabra, nuestra fe crece. Si no obedecemos, ahí está estancada. Es más, lo poquito de fe que tengamos, nos van a robar. ¿Quién nos roba? El enemigo, a través de circunstancias, a través de problemas. ¿Por qué? Porque viene la duda. Y la duda mata la fe. Muchas veces queremos manipular a Dios ordenándole que haga un milagro conforme a nuestra voluntad. Pero no es así. No es a nuestra voluntad, sino es bajo la voluntad de Dios. Veamos una lección que el Señor nos da aquí en Juan capítulo 15, del 7 al 10. San Juan 15. San Juan 15, del 7 al 10. Y aquí vamos a ver que nosotros tenemos que estar bien enlazados con su palabra como fundamento a nuestras oraciones. Y dice así, ¿lo tienen? Amén. Si permanecéis en mí
dice el Señor Jesucristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Son dos cosas diferentes. Tenemos que permanecer en Cristo y su palabra gobernando nuestra vida. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. Esto suena muy bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros, Cristo está en nosotros y la palabra de Dios gobierna nuestra vida? Nos sometemos a la voluntad de Dios. Y sometidos a la voluntad de Dios, pues todas las peticiones que hagamos están bajo la voluntad de Él. Y vamos a obtener todo lo que pedimos. Porque no vamos a pedir nada bajo nuestra voluntad. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser discípulos. A eso fue lo que el Señor llamó. El Evangelio fue ordenado de esta manera. Dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Discípulos estudiantes. Estudiante es el que tiene un compromiso con lo que va a estudiar. Y nosotros somos estudiantes de la Biblia, por lo tanto nos convertimos en seguidores, servidores de Cristo. Entonces, ahí glorificamos al Padre. Repito el 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí debe entender que el que no es discípulo no lleva mucho fruto. Por lo tanto, no glorifica al Padre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Qué tremendo amor, hermanos. Mire cómo está comparándonos. Como el Padre me ha amado, dice Cristo, así también, de la misma manera, yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos permanecer en su amor? El verso 10 nos da la respuesta. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tener la fe de Dios, amados, es creer y obedecer a Dios en todo a través de su palabra escrita. Muchas veces ordenamos a Dios que nos responda al momento, pero Dios sabe cuál es el momento adecuado para nosotros. Él lo sabe. Cuando el Señor no nos responde inmediatamente, muchas veces tendemos a desesperarnos y pecamos porque dudamos de Él. Pecamos contra su santidad y contra su soberanía. Y nos salimos del reino de la fe. Inmediatamente nos salimos del reino de la fe porque entramos en el reino de la duda. Y la duda pertenece a las tinieblas. Por eso tenemos que obedecer lo que nos dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Y esto es una orden. No es opcional, no. Es una orden que tenemos que cumplir. Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué pasa cuando nosotros le hemos pedido al Señor en oración lo que necesitamos? Aunque Él conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros le digamos en confianza, porque Él quiere tener intimidad con nosotros. Y el mejor momento, pues, el Señor es cuando nosotros le alabamos, cuando le adoramos y cuando le pedimos. Porque Él quiere que nosotros nos desahoguemos de nuestro corazón que a veces está cargado. Y nosotros nos sentimos bien cuando le decimos, Padre, te necesito. Él sabe que no necesitamos, pero Él quiere que nosotros le digamos, que rompamos esa frialdad con Él, ese alejamiento. Le digamos, Padre, yo te necesito. Y ahí pedirle con acción de gracias lo que necesitamos. Cuando lo hacemos, mire lo que sucede, el verso 7. Y esto sucede automáticamente, inmediatamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo, hermanos. Entonces nosotros ya vivimos tranquilos porque tenemos fe. ¿En quién? En nuestro Padre. Amén. Fe en su palabra, que no miente. Entonces, estamos de acuerdo con su palabra, creímos, por lo cual hablamos. En la oración hablamos con Él. Y le decimos, gracias, Padre, porque tú suples para todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y no estamos hablándole su palabra. No estamos diciendo al Señor, no tengo para la renta. No. Sino estamos ya dándole gracias, diciendo, Padre, gracias, porque tú suples todas mis necesidades. Amén. Esa es la oración con acción de gracias. Eso es lo que el Señor nos manda, que seamos agradecidos. Gloria al Señor. Yo creo en la confesión de la palabra, hermanos. La palabra de Dios la enseño y la practico todos los días en mi vida. Y yo veo que da resultados. La palabra nunca falla, hermanos. Nunca. Ya dijimos que a veces no nos va a responder así, pero tenemos que esperar. Cuando es la voluntad de Dios, cuando sea el tiempo de Dios. Amén. Porque el tiempo de Dios es mejor que nuestro tiempo. Porque nosotros decimos, ahora, Señor, ahora yo quiero ahora. Y el Señor dice, espérate, ahora, si te doy ahora, no va a ser tan efectivo. Yo sé cuándo te respondo. Y el Señor, como ya nos dio su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él, entonces nos olvidamos del problema, de la necesidad, porque el Señor ya está en cuidado de ella. Gloria al Señor. Sí, Señor. Sí, amados, yo creo en la conversión de la palabra, pero mi fe está fundada en Él más que en mi confesión como humano. Mi fe está fundada en su palabra, no en lo que yo les digo. No, hermanos. Veamos en Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Porque el Señor es maravilloso, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Y dice el profeta Jeremías,
Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otra traducción dice, hazme recordar mi palabra para ponerla por obra. Entonces el Señor nos está diciendo, habla mi palabra, no la tuya. ¿Vieron cómo cambia en la nueva vida? Ya no es decir, Señor, yo quiero esto. No, el Señor nos dice, acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú suples mis necesidades. Y Él la sabe. Cualquiera que sea su situación, el Señor sabe. Pero usted dice, gracias, Padre, porque tú eres Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Con decirle eso, usted está dando la palabra de Dios, su palabra, sus promesas, y su palabra no retorna atrás vacía, sino que la respuesta nos deja. O sea que en otras palabras, nosotros estamos orando la respuesta. No la petición, no. Gracias, Padre, ya tengo la respuesta. Porque tú dices ahí, y yo creo lo que tú dices. Porque tú dices, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios es fiel, verdadera, es efectiva, infalible. Sí, hermanos, por eso mi ruego para ustedes, coman la palabra, métase con la palabra, porque al llenarse del conocimiento de la palabra, entonces están adquiriendo sabiduría, inteligencia, prudencia, todo, hermano. Gloria al Señor. Nuestra fe es alimentada por lo que dice Dios en su palabra escrita. La fe, amados hermanos, demanda acción. Acción de hablar y de esperar. Orando siempre con acciones de gracias. No desesperados o impacientes. ¿No? Vamos al Salmo 40 del 1 al 4. Salmo 40 del 1 al 4. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mire lo que decía el salmista David, el rey David, cuando estaba en problemas. ¿Lo tienen? Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira o la impaciencia. Porque cuando uno está impaciente, no sabe esperar la voluntad de Dios y quiere tomar decisiones absurdas, equivocadas, y nos estamos yendo contra Dios. Porque nos salimos de la fe. La fe es obedecer la palabra. ¿Qué dice en el Salmo 37 del 3 al 5? Salmo 37 del 3 al 5. Gloria al Señor. El mismo rey David nos dice aquí: confía en Jehová
y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad es la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Desean que el Señor le responda a todas sus peticiones. Obedezcamos el verso 4 del Salmo 37, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, la vida de nuestros hijos, y confía en Él, y Él hará. Encomendando a Dios. Por eso todos los días, amados, nosotros como padres tenemos la obligación de presentar a nuestros hijos, nuestros familiares, encomendarlos a Dios, porque Él es el Todopoderoso. Allí estarán seguros. Veamos más profundo. Vamos a Efesios 3, del 17 al 20. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 20. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Entonces nosotros nos deleitamos en su palabra, fortalecidos en la fe. Entonces aquí dice: para que habite Cristo por la fe. Repito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos. Dice, esto es maravilloso, de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? El Espíritu Santo y el poder de la palabra. Esta escritura es de mucho poder, amados hermanos. Si usted medita en ella, se dará cuenta de ello. Lo que nos dice es que Dios puede hacer cosas muy superiores a las que nosotros nos atrevemos a esperar, pedir o imaginar, si Cristo está en nosotros. Sí, hermanos. Nuestras peticiones se quedan chiquitas. Por eso es mejor pedirle con acción de gracias. Porque la acción de gracias cubre más compromiso para Dios. Porque si usted le pide para un par de zapatos o para la renta, está limitado. Pero si usted le dice: Señor, gracias porque tú suples para todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, entonces se le cubre todas las necesidades físicas, espirituales, todo. No tiene límite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, entonces Él es que se encarga. ¿Ya? Allí es que alcanzamos la plenitud de Dios. Y nosotros, amados, estamos capacitados para eso. No estamos limitados, estamos completos,
Veamos lo que le dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Como estamos en Cristo, entonces tenemos muchos beneficios, muchos privilegios y también responsabilidades. Mire lo que dice aquí. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, físicamente. ¿Por qué tiene que habitar físicamente? Porque nosotros vivimos en este físico, este cuerpo físico. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, amados, Dios comenzó la buena obra en nosotros. Él las tiene que terminar. Él las va a perfeccionar. Veamos en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, Dios trabaja todos los días en nosotros. Está trabajando. Por eso vemos ese cambio en nosotros. Y todos y cada uno de nosotros estamos supuestos a un proceso de cambios. ¿Quién nos cambia? Dios, a través de la palabra. A la medida que obedezcamos la palabra y al Espíritu Santo, entonces vamos cambiando. Pero ¿qué tal si somos rebeldes con la palabra? Entonces no va a haber cambio, el cambio se va a demorar. Tiene que ser el cambio de acuerdo a lo que nosotros, a lo que va prosperando nuestra alma, nuestro conocimiento en Dios. Sí, amados, Él la terminará. Dios está obrando en nosotros, dentro de nosotros, dentro de nosotros. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque nosotros decimos, ¿y por qué yo siento esto? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué tengo deseo de hacer esto? Porque no son nuestros deseos, son los deseos de Dios. Dios en nosotros está trabajando. Y dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Nosotros no hacemos nada bueno. El que nos inspira a hacer las cosas buenas es Dios. Sí, amados. Es Él. Él está en nosotros. Ahora podemos descansar, sabiendo que Él es el único que puede hacer todo en nuestra vida. La presión de nosotros se acaba, porque la obra es del Señor y no nuestra. Porque dice, yo la voy a perfeccionar. Amén. Entonces, ¿quién está trabajando? Dios. Entonces, Señor, trabaja en mí. Sígueme modelando. Yo soy de un vaso de barro. Tú eres el alfarero. Amén. Moldéame. Quítame todos los chichones que me están saliendo. Arréglalos tú. No va a doler, Amén. pero nos va a arreglar. Sí, hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de la necesidad urgente que tenemos de Él. Sí, hermanos.
Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir en el reposo de Dios. Nuestra fe se perfecciona en la obediencia. Descansar en Dios es obediencia. Si el Señor dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué pasa cuando nos afanamos? No estamos en la voluntad de Dios. Cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, no estamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Se ha perdido, lo hemos perdido. Es más, estamos dudando. Hebreos 4, versículos 1 y 2. Mire lo que dice ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Algunos de nosotros no está obedeciendo la palabra. Porque también a nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los israelitas en el antiguo pacto. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Dios mismo les hablaba personalmente desde las nubes. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, hermanos, si usted no tiene fe para recibir esa palabra de Dios, entró por aquí y le salió por el otro oído. Necesita fe para poder creer y obedecer. Hebreos 4:16, estamos ahí mismo. Esta es una invitación gratuita que nos hace Dios a todos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Mire qué libertad que nos da el Señor. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está presto ante toda la humanidad. Solamente decir Señor, o Dios, o como quieras decirle, yo acepto la invitación que tú me haces. Yo quiero conocerte, a ver si eres real o no, o es cuento de los cristianos. No, hermanos, la invitación está en pie todos los días, no solamente este momento, donde quiera que nos encontremos. Esta palabra que no retorna atrás vacía tiene que dar resultado cuando nosotros le abrimos un espacio en el corazón. Sí, hermanos. Veamos en Hebreos 10. Hebreos 10, del 19 al 25. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él, como la única verdad, como el único camino y como la única vida, Él se presenta y nos dice, aquí habla de Cristo, Hebreos 10, del 19 al 25, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, porque no es un camino asfaltado, es un camino vivo que es Cristo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo
un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o sea, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día de la venida de Cristo por su iglesia está a las puertas, hermanos. Es tiempo de estar preparados para ese viaje celestial. Preparemos nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué tal si esta noche nos sorprende la muerte? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Porque es una eternidad. La vida no termina con la muerte física, ¿no? Pero entonces preparemos, hermano. Dios no nos cobra nada. Vivamos esta nueva clase de vida, amados hermanos, libres de razonamientos y preocupaciones. No nos preocupemos por nada. Juan 14, 27. Mire lo que nos dice el Señor. Juan 14, 27. Qué lindo que el mismo Señor, el mismo Dios vino a hacerse hombre para sentir lo que sentimos nosotros. Y Él sabía de nuestra turbación, de nuestro miedo, cuando no conocíamos a Cristo. Por eso Él nos dice aquí: la paz os dejo. Ya estaba cerca a morir e irse al cielo. Repito, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, amados. Preocuparse es atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores e inquietantes. Esa es la preocupación, nos enferma. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfermamos? Porque la enfermedad es espiritual, lo primero que se enferma es el espíritu, porque estamos dudando. Recordemos que Él nos dice: por nada estéis afanosos. Y aquí Él nos acaba de decir: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Amén. Apoyémonos en Dios y no en nosotros mismos. Veamos en Proverbios 3, del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7. Gloria al Señor. Hasta el 8 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu método o tu sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Qué lindo. Ay, qué lindo. El Señor nos da, porque le obedezcamos, nos da un premio. Amén. Qué lindo papá tenemos nosotros. Confía en mí, mi hijo, yo te voy a dar todo. Te voy a sanar. Qué maravilloso Padre. Amados, es sabio planificar nuestro trabajo, nuestro futuro, pero es Dios, solamente Dios, el que nos dirige al triunfo. Solo Él. Sabemos que no realizaremos nada correcto si no conocemos la voluntad de Dios, porque es a través de la voluntad de Dios es que hacemos cosas buenas. Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Aquí el Espíritu Santo hablándonos a todos nosotros, hermanos, porque Él nos habla a todos. Efesios 5, del 15 al 17 dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios está escrita en este libro de instrucciones, en la Biblia, en la santa palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ser agradecido en todo momento, reconociendo nuestra salvación, el valor que tiene nuestra salvación, hermanos. Eso fue comprado a precio de sangre. Nunca podemos olvidar que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, que sin Él no somos nada, ni nada podemos hacer. Y para terminar, amados hermanos, la fe de Dios se recibe por la obediencia a la palabra de Dios. La fe de Dios se recibe por la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? De la fe, de la fe cristiana, no de la fe judía, la antigua. Romanos 4, de 16 al 25. Romanos capítulo 4. Y vamos a ver este anciano. Un ancianito que el Señor le prometió ser padre de muchas naciones. Y la esposa, otra viejita estéril. Pero ahí viene la fe. La fe es lo que no se ve, pero se cree. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ya? Entonces dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Ahora vivimos en la gracia, pero tenemos que vivir por fe. Porque dice la palabra: porque el justo por la fe vivirá. A fin de que la promesa
sea firme para toda su descendencia. Estamos hablando de Abraham, pero también estamos hablando de nosotros, porque las bendiciones no terminan con nosotros, sino alcanzará a nuestra descendencia. Así como nuestra desobediencia también va la maldición, va a alcanzar a nuestros descendientes. Repito, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, el antiguo pacto, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, judíos y no judíos, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién hace esto? Dios. Él es el único que llama las cosas como si fuesen y da vida a los muertos. Él creyó, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Contra esperanza. ¿Por qué dice contra esperanza? Por la edad que tenía, por su situación física, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, estamos hablando de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Casi 100 años, le faltaban días nomás. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Creyendo y obedeciendo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es el Dios de lo imposible, por eso es el Todopoderoso, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Vieron que nosotros estamos incluidos ahí? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos? El Espíritu Santo. Y Él está dentro de nosotros. El cual fue entregado, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados, la palabra de Dios está escrita. Y nosotros solamente tenemos que hacer es estudiarla, creerla y obedecerla. Entonces, de esa manera, nuestra fe está activada, dirigida y respaldada por Dios mismo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Si usted lo cree, Él vive. Pero si no lo cree, es como que no viviera. Sí, amados, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso de haber estado en tu presencia, Señor. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos enseñaste la nueva clase de fe que Jesucristo trajo del cielo mismo para nuestra vida, para nuestro beneficio, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir esta nueva clase de vida. Ayúdanos, Señor,
a ser más obedientes cada día, Señor, a tu palabra. Señor, que te busquemos cada día. Tu palabra nos da la sabiduría, tu palabra nos da la salud, tu palabra nos da la vida eterna. Tu palabra es todo en nosotros, Señor. Padre, gracias por ella. Oh, Señor, gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardar esta palabra en nuestro corazón para ponerla por obra todos los días, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que hemos sido juntamente edificados, consolados y exhortados por tu palabra, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia a tu palabra bendita. Ayúdanos a estar siempre de acuerdo con tu palabra para poder hablar lo que está escrito. Ayúdanos, Señor. No queremos hacerte quedar mal a ti, Señor. Queremos honrarte, queremos alabarte con nuestra vida. No solamente de labios, sino con nuestra manera de vivir. Padre Santo, gracias. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo a sus familias, Señor. Donde quiera que se encuentren, son bendecidas, Señor. Bendigo sus trabajos, sus negocios, sus estudios. Todos nuestros familiares son bendecidas, Señor, con tu palabra, Señor. Y nos guardamos en ella, Señor, porque en ella tenemos seguridad. Porque si tú sostienes el universo con la palabra de tu poder, ¿cómo no nos vas a poder sostener a nosotros? Oh, Padre, gracias te damos, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que está en nosotros, siendo nuestro maestro, nuestra guía a toda verdad, Señor. Padre, gracias. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.